una vez que está en el espacio sináptico, anotó sobre sus receptores, pero aquí vamos a hacer otra cosa. Hacemos una revista. Entonces, estas moléculas de noradrenalina se van a volver a meter aquí. Y entonces vamos a tener aquí una mitocondria. Y aquí está la monoaminoxidasa, de las cuales hay dos, ya hemos hablado sobre eso también. Y entonces esto se va a llamar recaptación de noradrenalina. Entonces, en la depresión, ¿qué neurotransmisores tenemos que ver? Básicamente tenemos que ver primero noradrenalina, tenemos que ver serotonina, y en algunas ocasiones incluso la dopamina. Bien. Ahora, ¿cuál es la idea? Digamos, ya hemos visto la clase pasada y inhibidores de la monoaminoxidasa, y vamos a poner una lista con donde hay una A y una no B. La esta de aquí está para el Parkinson. Y es la A para la depresión. Ya listo. Entonces, si nosotros bloqueamos esta, se va a acumular la noradrenalina y la noradrenalina acumulada saca de la depresión. Si nosotros inhibimos esta ruedita, imagínense que es como una polea que va metiendo la noradrenalina aquí para que se destruya, pues si la bloqueamos ya no se, al no entrarse no se destruye por la monoaminoxidasa. Y al no destruirse, entonces se acumula la noradrenalina. Si se acumula la noradrenalina, lo sacamos de la depresión. Porque aquí hemos puesto eso. Igual va a ocurrir con la serotonina. Entonces vamos a ver en estos antidepresivos tricíclicos, se llaman tricíclicos, aunque la han llamado tricíclicos, porque tienen 3 anillos de benceno en su estructura química, como la carbamacetina que hemos estudiado en las convulsiones. Bueno, entonces estos antidepresivos lo que hacen es bloquear esta recaptación de noradrenalina, de serotonina, y en algunos casos vamos a ver que también hay una participación interesante de la dopamina, pero no solamente de esto, porque estos medicamentos pueden afectar a otros neurotransmisores también, por ejemplo, los receptores histaminérgicos 1. Entonces, muchos de ellos, al afectar eso, pueden llegar a provocar aumento de peso, porque estimulan el apetito, generan sueños, somnolencia, eso vamos a ver también. Pero básicamente la noradrenalina y la serotonina son los que más participan en la depresión. Entendamos que la depresión es es una parte constitutiva misma del ser humano. No estoy hablando de la depresión mayor, estoy hablando de la depresión normal. Vamos a ver niños que se deprimen, desde los recién nacidos, si ustedes quieren, sobre todo los prematuros, cuando tienen que poner inyecciones porque están en una incubadora, porque nacieron con disturbio respiratorio de recién nacido, lo que sea, hasta pueden generar úlceras, porque se sienten agredidos, no están, digamos, de manera normal viviendo. Si seguimos con la niñez, hay muchos niños abandonados, que vemos en las calles, cuando
cuando existen guerras son un desastre terrible lo que ocurre con la niñez. Y también los accidentes, porque muchos padres se terminan de morir por varias razones y quedan esos niños huérfanos y ellos tienen también depresión. Si seguimos más adelante, la etapa más fea del ser humano no deja de ser la de 12 o 13 años. Mucha gente cuando está transformándose por los problemas hormonales de niño a adulto, sufre muchos problemas, andan mal en el colegio, viven en una carretera en ese desprendimiento que quieren tener, esa independencia que quieren tener con respecto a sus padres, niñas y niños, digamos, sufren esos problemas. Hasta para ir a una fiesta se deprimen las mujeres, por ejemplo, porque si hay un quinceañero, por decir unas cosas, quieren estrenar todo y no le compran a sus padres y se ponen a llorar a su habitación y ya está. Y los hombres igual se ven por ratos bonitos y otra vez feo, hijo de grano, acné, problemas. Seguimos más adelante, ya empiezan los noviazgos y todas esas cosas, otros problemas depresivos ahí vienen. Vivimos en la etapa de adulto, estudiamos cosas o no estudiamos, buscamos trabajo, no hay trabajo, entonces hay un montón de cosas que generan depresión y obviamente terminamos con la vejez o la senectud y los ancianos lo que más quieren es desaparecer ya de la tierra, que entonces también viene la depresión. Y muchas de los pacientes que tienen depresión mayor, no estoy hablando de la depresión ya común, tienen la tendencia de pensar de que para qué vinieron a la tierra. O sea, no le hayan sentido a su vida, no le hayan objetivo. Y entonces piensan en horrible. Siempre hay que estar pendientes de eso. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque uno creyera que, desde el punto de vista farmacológico, el hecho de tomar un medicamento en horas va a estar bien. En el caso de la depresión no es así. Así que no estén prometiendo nada a nadie. Por lo menos necesita de 2 semanas de tratamiento el paciente que tiene depresión para tener un efecto adecuado, para ver los resultados del tratamiento. No hagan como hacen los cirujanos, que exigen a los anestesistas que los medicamentos funcionen así. Ya está, dicen. No sé, acaban de ponerle cómo va a estar. ¿Acaso el anestesiólogo es el medicamento? El medicamento tiene su hora de actuar, no es que sea así. No hay así. Si quieren correr, corran pues, que se vayan, se inscriban a una maratón y corran. Pero déjenlo en paz al anestesiólogo, que no va a hacer milagros si el medicamento es el que tiene que hacer. No. Para eso hay una vida media, para eso hay una absorción, para eso hay una distribución, para eso hay todo eso. Si se olvida uno de eso, entonces estamos mal. Entonces, en este caso de la depresión, no prometan nada. Vuelvo a repetir, no se resuelve con una tableta. Ahora, yo no puedo decir a un paciente deprimido, vamos a suponer que el compañero sea un depresivo, le voy a dar el frasco, no le voy a dar el frasco. Porque ese medicamento, si tiene en su cabeza suicidarse, matarse o lo que quieran verlo, va a usarlo para hacer ese fin. Entonces, lo que hay que hacer es dar tableta por tableta hasta que se cumplan los 15 días, o sea, las 2 semanas de tratamiento. Entonces, usted recién puede confiar en esa persona, si no, no. Entonces, por eso estoy diciendo esto de aquí, parece tonto, pero bueno, eso funciona de esa manera. Entonces, vamos a ver inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, un grupo de fármacos, número 1, inhibidores selectivos de noradrenalina e inhibidores selectivos de serotonina. O sea, ya hay entonces 3 grupos de fármacos dentro de los antidepresivos tricíclicos. Y obviamente hay que decir que
más les convenga y obviamente también que responda mejor el paciente. Entonces vamos a ver eso con perspectiva química y todo. Bueno, origen y química, las benzodiazepinas o derivados amino vencido a un núcleo heterocíclico semejante a la benzodiazina, en la que se ha reemplazado el átomo de azufre por un suerte de etileno. Entonces vamos a tener los derivados de dibenzocicloheptano, como puede ver, un núcleo derivado de la dibenzapina por pérdida del heteroátomo de nitrógeno reemplazado por el carbono. Y dentro de ese grupo vamos a tener los siguientes fármacos que pertenecen a este grupo de los antidepresivos físicos. Aquí tenemos una clasificación. Entonces, las dibenzacepinas, como pueden ver, y derivados del dibenzocicloheptano. Dentro de eso vamos a tener la imipramina, desipramina, trimipramina, trimeprimina, aclopramina y la amoxapina. Y dentro de este otro grupo tenemos la amitriptilina, la nortriptilina, la nortriptilina, la butriptilina. Entonces tenemos un arsenal, digamos, de medicamentos que pueden ser utilizados para el tratamiento de la depresión mayor, vuelvo a repetir, no de la depresión común. Ya aquí tenemos, como pueden ver, en esta estructura, tienen 3 anillos, ¿no? Entonces, por eso se llama antidepresivo tricíclico. O sea, 3 ciclos, como pueden observar ustedes aquí, ¿no? Generalmente los anillos deben ser, que son estos de aquí, lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Entonces, ahí tenemos la carbamazepina, recuerden también que es un medicamento anticonvulsivante, pero que sirve para la neuralgia y el trigémino, también tiene ese mismo tipo de anillo. Entonces ya tenemos los ejemplos, la amitriptilina, como pueden observar ahí, ¿no? La estructura química y su metabolito activo, ahí tenemos en esa estructura. Tenemos de la clomipramina, también que sigue siendo un antidepresivo tricíclico. Ustedes pueden observar ahí su estructura química también. Entonces vamos a seguir pasando esto. Ya el mecanismo de acción, entonces ya se bloquean la recaptación de noradrenalina y 5-hidroxitriptamina. Voy a también volver a repetir que si ustedes no quieren escribir serotonina, es lo mismo que escribir 5-hidroxitriptamina. No es lo mismo. O sea, lo que tenemos aquí, la serotonina es la 5-hidroxitriptamina. Entonces, serotonina y eso es lo mismo. Entonces, las ovejas, ¿qué estamos haciendo? Estamos bloqueando esto. Al bloquear esto de aquí, entonces no va a rescatarse la noradrenalina o la serotonina o ambos neurotransmisores, porque hay fármacos que no son selectivos para un solo neurotransmisor. Usted bloquea esto y se acumula entonces el neurotransmisor, porque no hay cómo se destruye. Y el incremento de esto mejora entonces la depresión. Que quede claro que en una oportunidad, cuando vimos las especies locales, hablé de que la cocaína hace exactamente lo mismo, pero no es un antidepresivo. También evita la recaptación y por lo tanto, digamos, hace que se acumule la adrenalina, y la adrenalina es la que genera el hecho de que esté despierta la persona que está masticando coca, o sea, consumiendo cocaína en pocas palabras, ¿no? Ya, entonces aquí tienen, entonces aumenta en el espacio sináptico, aquí tenemos el espacio sináptico, y también bloquea al receptor. En algunos casos vamos a ver que hay bloqueos de receptores, ¿no? Sobre todo el presináptico alfa, con lo que aumenta más la liberación de amina. Esto produce entonces con el tiempo una regulación de los receptores beta 2
y 5-hidroxiglutaminérgico que ya hemos visto, pero específicamente los 5-hidroxiglutaminérgicos o los serotoninérgicos, si ustedes quieren hablar en ese sentido, dos, ¿no? Entonces, hay varios tipos de receptores de la serotonina también. Entonces, como pueden observar aquí, tenemos una neurona, ¿no? Que libera la sustancia a la postsináptica, y lo que va a ocurrir es que va a haber una recaptación del nuevo neurotransmisor para ser destruido por la presencia de las mitocondrias a través de la monoaminoxidasa, pero si ustedes lo bloquean, entonces se acumula el neurotransmisor y ya está. Y ese hecho se llama recaptación, porque aquí en Z hecho está volviéndose de donde está emergiendo el neurotransmisor. Entonces lo que hemos dibujado ahí también, para que lo podamos entender, vamos a ver en otra imagen también ese mismo hecho. Ustedes pueden ver aquí tienen las terminales nerviosas, aquí tienen la 5-hidroxiglutaminina o serotonina, ¿no es verdad? Entonces las vesículas que están aquí liberan el neurotransmisor, pero se genera una recaptación para que se destruya por la mitocondria. Si usted bloquea esto, entonces ya está, ¿no? Lo mismo aquí, tenemos la monoaminoxidasa, la noradrenalina, que está liberándose de las vesículas. Eso, lo que he hecho, obviamente, que va a actuar sobre sus receptores, pero también se va a volver a recaptar para que sea destruida por la monoaminoxidasa, que es producida por las mitocondrias. Si usted bloquea esto de aquí, ya no hay recaptación. Si no hay recaptación, hay acúmulo de neurotransmisor y ya está. Eso es, en línea general, está lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no ves? ¿Listo? Ya no hay otra cosa. Ahora, este hecho de ocasionar esto, si alguien dice, a ver, veo que por la descripción yo podría tomar un antidepresivo específico y siempre voy a sentir con mayor energía porque al liberarse la noradrenalina voy a estar, no funciona nada en las personas normales. Eso no funciona en las personas normales, solo en las personas que tienen problemas de fusión. Entonces, si alguien quiere tomar eso, para la noradrenalina es un neurotransmisor, es una catecolamina. Todas, dopamina, noradrenalina y adrenalina son catecolaminas, ¿no? Entonces, los cuerpos celulares que contienen noradrenalina están ubicados a nivel del sistema nervioso central en la protuberancia y en la médula, y proyectan neuronas hacia el hipotálamo, el tálamo, el sistema límbico, la corteza cerebral. Estas neuronas son especialmente importantes para controlar los patrones del sueño. Se demostró que la eliminación de la noradrenalina del cerebro produce una disminución del impulso y la motivación, y se puede relacionar entonces con la depresión. Recuerden que nosotros, de manera normal, en situaciones de estrés, ya sea producidas por alegría o tristeza, ¿no? Siempre se secreta adrenalina y noradrenalina, y lo hacemos periféricamente a través de la médula suprarrenal y a nivel del sistema nervioso, donde está indicando aquí el hipotálamo, el sistema límbico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando venimos a dar examen, ¿no? Hay una liberación de la catecolamina, tanto de adrenalina como noradrenalina. Entonces, ¿cómo funciona la gente? Está ansiosa por ver de qué se tratan las preguntas del examen. Entonces, cuando vuelcan la hoja, empieza todo el mundo, se concentra en esto. Son los pocos minutos en que realmente el estudiante está metido en su examen. Empieza a revisar, vuelca la hoja, si hay otra hoja más, revisa todo. Cuando revisó y encontró preguntas que puede responder fácilmente porque sí se acuerda, no se lo hace. Pero hay un momento en que se detiene eso. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a disminuir la cantidad de adrenalina del organismo porque no dura mucho tiempo, y pasado, qué sé yo, 20, 30 minutos del examen, ha decaído bastante y eso. Y cuando salen del examen, tienen
se les acaba la euforia, no hay, digamos, esas ganas. Si alguien diría, ahora vamos a estudiar otra asignatura, vamos a estudiar examen de farmacología, vamos a estudiar cirugía, ¿no? Y ya está, ¿no es? Porque nadie ya tiene esa energía. Y eso es más o menos o sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ese es el momento en que uno ya está deprimido, se deprime. Y si viene otro a joder, a decir que vaya a estudiar, oye, acabamos de salir, déjame descansar, no importa, ¿no? Todavía estoy reciclando. Si he hecho mismo, me mandé una cagada en el examen, pero no me jodas más ya. Listo, no vemos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre al ser humano. Pero eso es normal. Eso es lo normal. No es una persona patológica, pero imagínense una persona que todo el tiempo se aísla, pues se arrincona en un lugar y no le encuentra sentido a su vida para nada. Cinco dice. Y el ser humano, si no tiene objetivos en su vida, no sirve para nada. En realidad no sirve para nada. ¿Qué quiere que le diga? El ser humano siempre tiene que tener objetivos. Por ejemplo, ustedes no solamente tienen el objetivo de estudiar medicina, sino también de hacer una especialidad, ¿no verdad? Y si se puede hasta una subespecialidad, encontrar trabajo, vivir, digamos, cómodamente, con decoro, todo ese tipo de cosas. No será para volverse millonarios, pero en líneas generales eso es lo que uno tiene. Si no encuentra trabajo, por mucho que sea médico, se va a tener que dedicar a taxista una frustración, eso es una depresión. O si le va mal en el primer momento que tiene un paciente, por sí mismo le puede venir depresión y decir, ¿para qué he estudiado esto? No he podido resolver el problema de este paciente. O sea, no hay médico que no haya llorado. Yo les puedo asegurar eso. Todos los médicos terminan llorando por su paciente. Porque en algún momento uno se siente incapaz de resolver un problema. Que se le va, si le muere, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Por mucho esfuerzo que uno haga. Pero eso uno tiene que ir asimilándolo poco a poco, digamos, en el transcurso de los años. Eso es así. Bueno, ahora vemos lo de la serotonina, que es el otro transmisor. Aquí es un neurotransmisor, hormona de función, de su función es fundamentalmente inhibitoria, tiene una influencia sobre el sueño, se relaciona con los estados de ánimo, las emociones y los estados depresivos. Afecta al funcionamiento vascular y la frecuencia del latido cardíaco, regula la secreción de hormonas, como por ejemplo la hormona del crecimiento. Cambios en el nivel de estas sustancias se asocian con desequilibrios mentales como la esquizofrenia, el autismo infantil, así como también el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, niveles bajos se ha asociado a estados de agresión, depresión y ansiedad, incluso dolores de cabeza, que son las migrañas, debido a que cuando los niveles de serotonina bajan, los vasos sanguíneos se dilatan, digamos. Entonces, generan que esos espacios llamados poros o penetraciones permitan la salida, si se quiere, del plasma y generan un proceso inflamatorio a ese nivel. Por eso está la palabra hincha en este sector de la diagnóstica. Entonces, es una sustancia neurotransmisora muy importante y bastante relacionada con la depresión. O sea, hemos visto estos dos elementos importantes. Aunque no creamos, también la dopamina en alguna medida actúa sobre esto, y hay medicamentos que pueden bloquear los receptores dopaminérgicos, y si bloquean, entonces quiere decir que van a generar un efecto adverso similar al Parkinson, porque recuerden que el Parkinson es una deficiencia de la dopamina. Pero si usted bloquea el receptor, no habrá una deficiencia, pero lo está bloqueando igual, digamos. Si no hay receptor, no hay funcionamiento, no hay nada. Entonces, ahí está el asunto. Bueno, continuamos entonces. De nuevo, aquí tenemos el sistema normal serotoninético. Entonces, hay un estímulo, ahí tenemos las vesículas que tienen el neurotransmisor, ¿no? Vesícula conteniendo el neurotransmisor, liberación del neurotransmisor.
y ahí se produce la recaptación. La flechita, entonces, genera la recaptación. Aquí está la liberación, va a actuar sobre los diferentes receptores serotoninérgicos, entonces, algo así funciona. Es lo que hemos explicado también en la mensaje. Entonces, acciones antidepresivas. ¿Qué pasa si yo tomo un antidepresivo tricíclico y soy una persona normal? Digamos, todos los que estamos aquí estamos normales. No tenemos depresión patológica ni ningún problema de ese tipo. Entonces, va a provocar sedación. La sedación es la tranquilización, ya hemos visto eso, ¿no? Puede generar fatiga, dificultad para pensar, disfonia, somnolencia, aturdimiento, cansancio, boca seca y visión borrosa. Aquí habrá que decir que hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, el hecho de tener la boca seca y la visión borrosa. Eso, recuerden que es lo que produce la atropina. La atropina provoca eso, boca seca y visión borrosa por el bloqueo de los receptores muscarínicos, sobre todo, ¿no? Entonces, habrá que decir que hay acciones anticolinérgicas ahí metidas, porque ¿de dónde salió todo esto de aquí? De sobre todo estos dos elementos de aquí son propios del bloqueo de la acetilcolina. Pero como tiene dos tipos de receptores nicotínicos y muscarínicos, cuando hay boca seca y visión borrosa estamos hablando de los muscarínicos, no de los nicotínicos. Por eso vamos a ver que no solamente, como les decía, tienen que ver estos neurotransmisores, sino también la histamina y también tiene que ver con lo que está expresándose allá, ¿no? Con la acetilcolina. Entonces vamos a mirar eso. Ahora, ¿qué pasa con una persona depresiva si le damos un antidepresivo al principio? Va a generar sedación, aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Ansiólisis al principio. Y fíjense, en 2 a 3 semanas, 2 semanas significan los 15 días que les di, no hay una respuesta con una cápsula, tableta o lo que le vendan, ¿no? Hay un incremento del ánimo. ¿Por qué va a haber un incremento del ánimo? Porque estamos acumulando esos neurotransmisores sobre todo, ¿no? Desaparece la tristeza, la desesperación, aumenta la concentración, la energía, ¿no? Se recupera el alivio y mejora el sueño. Entonces, hay una notable diferencia entre una persona depresiva y una persona normal. Así que no hay posibilidad de que alguien diga, no, pues ahora con el examen que acabo de dar, pues me siento deprimido y si me pongo un antidepresivo voy a ser humano más feliz. No lo va a lograr. Y en primer lugar, ni siquiera con una tabla. Así que si creen que eso va a funcionar, no va a funcionar. Ya saben que tienen que esperar por lo menos 2 semanas. Entre 2 a 3 semanas ya recién vamos a tener una respuesta adecuada con respecto a ello. Ya, ahora la farmacocinética, la vía de administración de los antidepresivos, es importante que sea por vía oral, pero también en los casos graves es bueno que exista la vía parenteral. La vía de eliminación renal también se puede lograr a través de la leche materna. Siempre hay que estar pensando en eso, porque, a ver, yo diría que más bien dentro de los dos sexos la mujer es la más fuerte, siempre supera sus problemas. Eso, pese a que puede tener más problemas, pero lo suele superar. Y muchas de ellas quedan embarazadas. Por ejemplo, puede ser que el marido se haya mandado a jalar, o los hombres siempre también viven más cerca de la muerte. Recuerden que muchos trabajan en la construcción, pueden caerse de diferentes lugares y morirse. La mayoría de los conductores de movilidad son varones, pueden igual morirse. O sea, el hombre está más ligado a la muerte que la misma mujer. Bueno, con eso no quiero decir que no haya mujeres que conduzcan, hay muchísimas mujeres, pero digo, los hombres están más en ese caso, pues que incluso consumen más alcohol.
Entonces, cuando hay mujeres, sobre todo embarazadas, siempre hay que tener en cuenta si va a tomar el antidepresivo, porque luego puede afectar también al niño si está pasando a través de la leche, ¿no? El volumen de distribución es 30 litros por kilogramo, las proteínas se combinan con la albúmina, sobre todo plasmática, con una extensión del 90 al 95%, o sea que hay una alta unión con las proteínas plasmáticas, que habrá que tener en cuenta otros medicamentos que hagan exactamente lo mismo y entonces compitan por la acción albúmina. Por ejemplo, el hecho de consumir sulfonamida, que ya hemos visto en la actividad práctica, nos va a permitir en alguna medida que ese medicamento compita con esto, si es que tuviese que usarse. Por eso siempre hay que tener en cuenta eso también. Bueno, la biotransformación se realiza en los microsomas hepáticos. ¿Y por qué procesos se metabolizan estos fármacos? Por desmetilación, hidroxilación y también aminooxidación. Recuerden que esos procesos oxidativos, sobre todo, son llevados a cabo por el hígado, por el citocromo P450. La mayoría de los procesos oxidativos son llevados a cabo por los citócromos, ¿no? Entonces, y obviamente la hidroxilación, la introducción de agua en las moléculas para metabolizarse. Bueno, niveles plasmáticos entonces de la droga, la dimipramina y la desipramina, 200 nanogramos por ml, ¿no? La fosfina, 300 nanogramos por ml, o microgramos si ustedes quieren. Amitriptilina igual, 150 microgramos por ml, nortriptilina 100 microgramos por ml, y la protriptilina 200 microgramos por ml. Entonces ahí también tenemos los niveles plasmáticos terapéuticos, lo que debemos de lograr cuando se administra el fármaco, y si uno quiere comprobar, entonces lleva eso al laboratorio para ver las concentraciones plasmáticas o niveles plasmáticos tóxicos. Entonces, el nivel plasmático de la dimipramina, 10 microgramos por ml, y de la amitriptilina, 1 microgramo por ml, ¿no? Entonces, plasma sanguíneo, lógicamente, serían los niveles tóxicos de algunos de estos medicamentos denominados antidepresivos específicos. Ya la distribución se distribuye por el hígado como máximo nivel, también puede llegar a diferentes órganos como el corazón, cerebro, riñón, pulmón, y el volumen de distribución que se experimenta por kilogramo de la mayor parte de los antidepresivos específicos. En lo que se refiere a la eliminación, todos los metabolitos, del 1 al 5% de la droga es transformada y es eliminada a través de la orina, secreta por la leche materna, que ya hemos hablado hace un momento, porque va a ayudar al fenómeno tóxico que podría generar en el niño. Si eso se va a administrar a una mujer que está embarazada, porque, con el bebé, recuerden que hay la depresión postparto. Hay una patología propia que se llama depresión postparto. Entonces, mejor que el bebé ya tome leche artificial en vez de que esté tomando leche. La forma. Que sería, digamos, lo ideal para no... recuerden que no se ha terminado el desarrollo neurológico de los niños. Por eso que no es bueno que ellos reciban medicamentos que afecten el sistema nervioso central, porque después van a tener problemas, ¿no? Recuerden que los bebés chiquitos no caminan, no hablan, no hacen un montón de cosas que tienen que ver con no solamente el crecimiento, sino con el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, es preferible siempre evitar los medicamentos que afecten el sistema nervioso. Dentro de los efectos adversos, su acción bloqueadora colinérgica. Fíjense aquí, recuerden que en las personas normales podría provocar visión borrosa y sequedad de lado porque dice hincapié. Miren, su acción bloqueadora colinérgica, muscarínica, se manifiesta con, entonces, ¿no es? Ya apareció ahí. Entonces, no es que le doy este medicamento y se acabó, y va a inhibir la recaptación de noradrenalina y serotonina y se acabó, no.
Entonces, porque puede actuar en diferentes lugares. Dentro de los efectos centrales, entonces tenemos confusión, pérdida de la memoria, mareo, delirio. Recuerden que la trombina hace lo mismo que la escopolamina, la pérdida de la memoria. He hablado incluso en los procesos menstruales, no estén tomando medicamentos que estén relacionados con la trombina, porque pueden no acordarse de lo que han estudiado. Entonces, eso también he dicho. Efectos periféricos, boca seca, visión borrosa, ahí tienen, aquí está la boca seca, ahí está la visión borrosa, la retención urinaria. En los varones, no en las mujeres, recuerden que eso se produce por hipertrofia de próstata, eso hemos hablado, ¿no? Eso produce también taquicardia y constipación, o sea, el hecho de generalmente eso de la constipación, digamos, hay que tenerlo en cuenta, pero existen otros neurotransmisores que compensan un poco el bloqueo muscarínico a ese nivel. Ya, también hay sudoración excesiva paradójica. ¿Por qué paradójica? Porque de acuerdo al bloqueo muscarínico no debería de haber sudoración, también por el contrario se queda, por eso habla de paradójica. Hipotensión postural, tenor muscular fino, y demora el orgasmo y que puede generar anorgasmia también. Eso, lógicamente, estamos hablando en el ya disminuye el umbral convulsivo como los antipsicóticos, alta dosis puede provocar convulsiones. Transición de la depresión a la manía también puede existir. Los efectos tóxicos cardíacos pueden provocar arritmia, taquicardia, alteraciones de la conducción y además infarto agudo del miocardio puede llegar a provocar, ¿no? Infarto agudo del miocardio para que lo tengamos también ahí. Bueno, las contraindicaciones no deben usarse en estos fármacos o deben usarse pero con precaución, sobre todo en las afecciones coronarias, excitados o agitados, epilépticos, que ya hemos visto eso, pacientes que de hecho ya tengan anemia, la hipertrofia de próstata, acabamos de ver eso también que puede provocar dificultad para orinar. De nuevo, repito, solo en los varones, no en las mujeres, porque las mujeres no tienen próstata y no hay ningún problema en ese sentido. También en el glaucoma, sobre todo en las personas que tienen, estoy hablando de la hipertrofia de próstata, en los varones que tengan una edad desde los 40 años en adelante. Los más jóvenes generalmente no tuviesen este problema. Ahora, no debe de administrarse nunca antidepresivos tricíclicos por los inhibidores de la monoaminoxidasa, que realmente generan efectos adversos severos, sobre todo la hipertensión arterial puede generar esta combinación y eso significa luego accidentes cerebrovasculares y todo ese tipo de cosas por elevación de la presión arterial. Eso también habrá que tener en cuenta. Y el otro problema es la hepatotoxicidad, que fue muy frecuente cuando se usaron los inhibidores de la monoaminoxidasa no selectivos. Interacciones medicamentosas, los ansiolíticos como la benzodiazepina, la meperidina, que es un hipnoanalgésico, la adrenalina, noradrenalina y anfetamina, porque estamos acumulando mucho más de lo que estamos haciendo. Recuerden que aquí estamos evitando la recaptación, pero si además le adherimos adrenalina, noradrenalina o un derivado de ello, que es la anfetamina, entonces estaríamos aumentando los problemas, ¿no? Los anticolinérgicos también, a ver si mezclamos atropina con esto para aprovechar eso. La guanilina también, que es un medicamento que suele usarse también, o solía usarse para la hipertensión, hoy en día ya han quedado casi en desuso. Las interacciones medicamentosas, ahí tenemos la droga y el efecto. Si mezclamos con el alcohol, se generan los efectos depresivos del alcohol. Los barbitúricos, recuerden que hay dos importantes, no es que los otros no tengan, pero son los que más se comercializan, el fenobarbital por un lado y el tiopental sódico, que se utiliza como anestesia, disminuye la acción entonces de los antidepresivos físicos. Las fenotiacinas y las glutidofenonas, entonces recuerden que la fenotiacina
para el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? Hemos hablado sobre todo de la clorpromacina, cuyo nombre comercial, o por lo menos salió hacia el comercio con el nombre de activo, y ahí, lógicamente, con nombres genéricos también. Aumenta el nivel plasmático de ambos grupos de fármacos. Entonces, ahí está. Ya. No deben de administrarse nunca antidepresivos específicos, ya hemos visto eso también. Ya, las indicaciones terapéuticas, entonces, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar el resultado depresivos de cualquier etiología o depresión indistintas que pueden llegar a encontrarse en los seres humanos? Situaciones depresivas en niños, adolescentes y en la edad senil? Ya les he dicho que no hay una edad que aparezca en esto, siempre van a estar presentes síndromes depresivos debido a arteriosclerosis, accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, enfermedades somáticas crónicas y también el síndrome doloroso crónico y el alcoholismo, porque muchos de estos medicamentos pueden utilizarse sobre todo para los dolores neuropáticos, eso se puede también hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay amputaciones, ¿no? Ya. Crisis de pánico también, la enuresis nocturna en las edades superiores a los 5 años, cuando se descarga una causa orgánica. A ver, ¿qué significa enuresis nocturna? El hecho de orinarse de noche en la cama. Primero hay que tratar de no darle mucho líquido a los niños que tienen este tipo de problemas. En segundo lugar, que antes de acostarse orinen, ¿no? Para que durante la noche no ocurra eso, porque van a terminar de podrir los colchones. Pero antes de hacer eso, siempre hay que investigar qué pasa en el hogar. A veces hay muchas promesas de amor eterno, digamos, cuando son novios y todo ese tipo de cosas, pero cuando se constituyen los matrimonios aparecen varios factores que pueden hacer que todo el tiempo haya peleas, sobre todo la desconfianza. Si una de las personas de la pareja genera desconfianza en la otra y adquiere esa desconfianza, ya se convirtió en un martirio todo el tiempo, ¿no? de poder lograr. Entonces eso requiere un tratamiento de orden psicológico para que no hagan sufrir a los demás. Y bueno, puede venir de diferentes cosas la desconfianza. No vayan a creer que solamente es porque uno se vuelve desconfiado porque tiene otra pareja. Puede ser porque el hombre se ha vuelto alcohólico, cada viernes sale a beber, puede ocurrir que consuma drogas, tanto la mujer como el hombre, también lo mismo. Entonces generan desconfianza. Y esa desconfianza hace que la persona que tiene desconfianza se convierta en un ser dominante y cada vez le reprocha una y otra vez. Entonces eso genera pelea, y que los niños, como no pueden pegarle a sus padres ni moderarlo, entonces terminan orinándose en la cama como una respuesta al problema que ellos tienen. Entonces eso puede ocurrir. Siempre hay que ver esa otra parte también. Ya las aplicaciones terapéuticas de la nitroglicerina, entonces depresión, el dolor de origen neuropático, ya hemos hablado de eso. Por ejemplo, cuando hay amputaciones puede ocurrir ese dolor del miembro fantasma, así se denomina, desórdenes de atención, hiperactividad, enuresis funcional en niños, crisis de pánico y trastornos fóbicos, ¿no? Pueden ser las utilizaciones de este medicamento denominado amitriptilina. Entonces, seguimos con las aplicaciones terapéuticas, que es un efecto antidepresivo rápido, síndrome depresivo, en especial, sobre todo la inhibición de la esfera impulsiva y la distimia, ¿no? Angustia existencial serían, digamos, algunas indicaciones, ¿no? donde se pueden utilizar este medicamento. Entonces, preparados en dosis, diversas cepinas, entonces ahí tenemos la droga, el preparado y la dosis.
clorhidrato de imipramina, gracias de 10 a 15 miligramos, 50 miligramos de vez al día, el clorhidrato de imipramina, y un poco de estrógeno de 25 miligramos. ¿No? Generalmente los tratamientos deben de hacerse por vía oral, pero en algunos casos es importante también la aplicación parenteral, ¿no? Entonces, paliato de imipramina, tabletas de 25 miligramos, 50 miligramos de vez al día, y así como se sigue, como ustedes pueden ver en la diapositiva, las recomendaciones que se hacen, y no olvidarse de que el tratamiento no es inmediato, pero la respuesta al tratamiento no es inmediata y que hay que tener paciencia, digamos, en esperar, y también es comunicar al paciente y a los familiares. Aquí lo mismo, de los otros fármacos, como clorhidrato de amitriptilina y de nortriptilina, que viene en tableta, que dan de 25 miligramos, el segundo en cápsula de 10 miligramos de 25 miligramos, también la dosis recomendada, ¿no? Para que tengamos algunos parámetros, aquellos que vayan a hacer del grupo que está aquí, psiquiatras, y la bibliografía de donde se extrae también. Muy bien. Con esto hemos dado fin al sistema nervioso y nos vamos a pasar, tenemos todavía un poquito de tiempo, al aparato respiratorio. Ya hemos terminado el sistema nervioso y nos vamos a ir al aparato respiratorio. Porque son temas cortos y rápidos y además relacionados con el sistema nervioso y el sistema nervioso. Ya, a ver, ¿qué vamos a ver primero en aparato respiratorio? Una de las patologías más importantes, porque pese a que no es tan común, digamos, no se ve con la tanta frecuencia que podría ocurrir, por ejemplo, con una gripe, con una bronquitis aguda, o sea. El asma se constituye uno de los problemas más importantes desde el punto de vista farmacológico. Y siempre es bueno, ¿no?, tener una idea desde el punto de vista clínico, ¿no?, de todo lo que ocurre con el aparato respiratorio y el asma. Primero, habrá que decir que el asma es una patología relacionada con una reacción antígeno-anticuerpo que puede ser producida por todo un libro entero, si ustedes quieren, de sustancias que pueden generar eso. Por ejemplo, los cambios climáticos, sobre todo en las habitaciones donde hay ropa guardada, al parecer hay una liberación de esporas, de hongos, porque a veces cuando uno abre los roperos, no ha utilizado por mucho tiempo algunas cosas de la ropa, huele a moho.
Eso puede producir la gente que está pintando también las paredes, el polen de las plantas, el hecho de barrer y generar polvo, todo eso son elementos que pueden generar reacciones antígenas o anticuerpos, incluyendo los colorantes naranja, estos colorantes naranja, sobre todo en los alimentos, ¿no? Estos colorantes de este tono, porque tienen un elemento que se llama tartracina. La tartracina es uno de los elementos más interesantes. Todo el mundo habla de la penicilina y no es cierto. La tartracina es uno de los, digamos, un compuesto que se encuentra en muchas cosas, sobre todo en los colores de naranja, por ejemplo, la pata, por decir una cuestión, o alguien que le ponga algún colorante para que el arrocito salga de otro colorcito, digamos, ¿no? Esas cosas que pueden tener tartracina y generar alergia. Y entonces esta reacción antígeno-anticuerpo tiene como órgano de choque el pulmón. Y en el pulmón se van a producir varias cosas que hay que tenerlas presentes, pero de todo lo que ocurre, lo más importante resulta ser el broncoespasmo, por un lado, entonces vamos a tener el asma. Entonces, dentro de eso tenemos el broncoespasmo. Y por el otro lado vamos a tener una hipersensibilidad. Una hiperdepresión Entonces, estos dos elementos van a generar una dificultad respiratoria, entonces esto se va a traducir como dificultad respiratoria. Y esta dificultad respiratoria va a hacer que haya otro problema serio. Porque si bien es cierto que en todas las respiraciones vamos a introducir aire, y del aire nos interesa sobre todo el oxígeno, ¿no? Por otro lado tenemos que eliminar el dióxido de carbono. Si este dióxido de carbono se acumula, entonces va a aparecer lo que nosotros conocemos ya en el asma mismo como cianosis. Entonces, esta cianosis, ¿no es cierto?, está cambiando otra cosa que también es importante, que sería, digamos, el pH. Este pH va a ser compensado en alguna manera a través del riñón para que no haya alteraciones y siga con el equilibrio, pero en la medida que va creciendo el asma bronquial, entonces este pH puede cambiar y provocar entonces primero una alcalosis respiratoria y después una acidosis respiratoria. Bien, pero ¿se termina eso ahí? No, porque esto sería, digamos, lo superficial, pero en lo profundo va a haber una degeneración muy importante de las células pulmonares, sobre todo a nivel de los alveolos, que pueden terminar en otras patologías, por ejemplo, generando enfisema, por decir una cuestión. Puede ocurrir eso también, donde los alveolos se destruyen y entonces forman unas bulas, que son un conglomerado de alveolos que se han ido destruyendo y se denominan bulas enfisematosas. Y eso genera todo lo que se llama remodelación también. O sea, vamos a tener un problema, diría yo, bastante serio con esto. Entonces, ¿cómo vamos a encarar el problema del asma? Siempre en base a este elemento y a este elemento. Entonces, ¿cómo voy a resolver este broncoespasmo? Entonces, puedo utilizar derivados de la adrenalina en su acción, sobre todo broncodilatadora, que sería una acción beta. O sea, hablamos de adrenérgicos, pero estimulantes, no bloqueantes, porque hay eso también. Número 2, siguiendo con este broncoespasmo, entonces vamos a utilizar
fármacos que tengan que ver sobre todo con un producto que todos los días consumimos, sobre todo en el desayuno, que son las metilxantinas. Las metilxantinas. Y esto, lógicamente, ¿dónde vamos a encontrar las metilxantinas? Ya le dije que todos los días consumimos, vamos a encontrar en el té. El té de cualquier tipo, si quieren verde, negro, no sé qué, con canela y hasta todo lo que quieran, todo lo que quieran. Después está el café, el chocolate, la hierba mate, etc. Entonces, y en las bebidas cola, ¿no? Porque también hay otro vegetal que es la cola acuminata, de donde se puede obtener la metilxantina. Pero también podemos resolver el problema, ¿no?, utilizando otros medicamentos que tienen que ver con la otra parte del sistema nervioso, que sería, digamos, el hecho de actuar sobre el parasimpático, sobre todo en la acetilcolina. O sea, los anticolinérgicos que vamos a ver. Y entonces, estos tres grupos de fármacos serían dentro de los más utilizados, pero vamos a ver otros también, ¿no?, en el transcurso del desarrollo. Hoy vamos a hablar de estos beta-adrenérgicos que son, fíjense, beta-adrenérgicos. Entonces, para no olvidar, podemos hacer un dibujo de pulmón. Entonces le ponemos aquí receptores beta-2. Cuando pongo estos beta-2, entonces estoy hablando solo de los bronquios, no de los vasos. Recuerden que aquí hay dos elementos importantes. Los bronquios, por un lado, que van a terminar en los alveolos, y el otro elemento importante son los vasos sanguíneos, porque usted ya lo sirve el pulmón para oxigenar la sangre. Para oxigenar la sangre, obviamente, tiene que haber altísimos vasos sanguíneos, sobre todo capilares. En esa interrelación que se llama membrana respiratoria entre el alveolo y los vasos sanguíneos. Entonces, esto es importante, ¿no? Ya, y no nos olvidemos de otra cosa que también es buena, que ya lo hemos puesto aquí, que es la intersecreción. Entonces, recuerden que los pulmones tienen un epitelio pseudoestratificado, entonces, con mucha abundancia de células mucosas o caliciformes, recordemos eso que hemos visto, digamos, en histología. Entonces, esos elementos van a participar de esto y ahora vamos a hablar de metadonadiones. Y cuando hablamos de eso, entonces no podemos evitar de hablar de la adrenalina, entonces vamos a empezar con eso. Entonces, la adrenalina o epinefrina es secretada por la médula suprarrenal, ya eso lo tenemos también claro. También se encuentra en las secreciones de la piel de diversos sapos, eso es bueno también conocerlo, sobre todo los sapos de género Bufo arenarum gense. La adrenalina se extrae entonces de la glándula suprarrenal de los bovinos y también se la puede obtener en los laboratorios por síntesis, si se quiere. Entonces eso también. Y se vende en el comercio con el nombre de epinefrina, eso quede muy claro. Desde el punto de vista químico, entonces la adrenalina se puede considerar como un alcaloide y forma sales hidrosolubles como ácidos como el clorhidrato y el bitartrato de adrenalina. Y entonces ahí tenemos la estructura química de la adrenalina, donde está estructurada por un anillo catecol, que se ve aquí, que se parece a un benceno, entonces el anillo catecol, el cual va a ser destruido por las diferentes enzimas, ¿no?, sobre todo la catecol ortometiltransferasa, que es una enzima que tiene la tendencia de metabolizar a la adrenalina. Muy bien, si nosotros nos ponemos a pensar
¿Cómo vamos a resolver el problema? Primero hemos identificado este tipo de receptor. Que quede claro que estoy hablando de que mayoritariamente tienen este tipo de receptor con respecto a la adrenalina, no a la acetilcolina, porque después vamos a hablar de la acetilcolina y vamos a ver otros receptores también, obviamente en el pulmón. Entonces, esta adrenalina que nos interesa, también llamada epinefrina, ya tenemos claro que va a tener dos tipos de receptores, los alfa y lógicamente los beta. Y dentro de estos alfa vamos a tener los alfa 1 y alfa 2. Esto de aquí no nos interesa mucho porque la mayor parte están centrados en los vasos sanguíneos y generalmente son sustancias vasoconstrictoras. Que son vasoconstrictoras, pero vamos a ver también su utilidad un poco más adelante. Sin embargo, de los beta hay beta 1, beta 2 y beta 3. Estos beta 1, sobre todo, están a nivel del corazón. O sea, tienen una mayor cantidad de receptores beta 1 en el corazón. Los beta 2 hay en muchos lugares, pero en especial vamos a hablar del pulmón, que es el que me interesa. Y entonces yo tuviese que buscar medicamentos que deriven de la adrenalina, pero que tengan una acción agonista, o sea, estimulante de los receptores beta 2. Y estos beta 3, que son los que están aquí, generalmente están relacionados con el tejido adiposo. Entonces, ¿qué me interesa entonces? Buscar medicamentos que estimulen estos receptores porque van a generar broncodilatación. Eso es lo que quiero, porque en el asma bronquial hay una broncoconstricción que hace que se cierren los bronquios y al aumentar la secreción se tapona de moco, entonces no puede entrar el aire, no puede entrar entonces a su vez el oxígeno y no puede salir el dióxido de carbono porque tengo moco. Y cuando hago el esfuerzo de respirar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parar en inspiración, porque me cuesta más meter el aire. Entonces, aparece lo que se denomina tórax en tonel, cuando se estudia desde el punto de vista semiológico. Los asmáticos suelen tener un tórax en tonel, en inspiración permanente, y además aparece la sibilancia, que no es más que el pasaje del aire y la presencia del moco hace que silbe ese pulmón cuando se oculta. Entonces, aquí tenemos la sustitución entonces de un hidrógeno del grupo amino o grupo isopropilo para dar lugar al isoproterenol. Miren lo que están haciendo entonces. La adrenalina me sirve para resolver el problema del asma, sí, pero en realidad me va a servir como tal, no, porque dura poco tiempo, número uno. Número dos, porque tiene acciones alfa-adrenérgicas y dura apenas poco tiempo, digamos, en el organismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar fármacos que tengan esa tendencia de actuar sobre los receptores beta-adrenérgicos. Y entonces se hacen modificaciones en la estructura química y entonces aparece esa sustitución de un hidrógeno del grupo amino por un grupo isopropilo que da lugar al isoproterenol, ¿no? O isoprenalina también se denomina, empleado como clorhidrato. Después vamos a encontrar dentro de ese mismo grupo los derivados del resóxido, como pueden ver. Entonces, ¿qué se ha hecho con el isoproterenol? Se ha sustituido el nucleocatecol. ¿Para qué? ¿Para qué se está sustituyendo ese grupo catecol? Porque no me sirve mucho ese grupo, debido a que existe una enzima que se llama catecol ortometiltraferasa, que destruirá el anillo catecol y hará que tenga poca vida. Y necesito que se prolongue la vida. Entonces tengo que cambiar ese grupo catecol por otro que es el difenol, ¿no? Resocinon y se obtiene entonces un isómero de acuña que es la orciprenalina.
es un, digamos, un derivado, podríamos decir, ¿no? De la adrenalina al final de cuentas, que va a tener una vida media más prolongada y con una tendencia a tener mucho mejor efecto sobre los receptores de etapa del tiempo, porque ya en el dibujo planteé esa posibilidad. Muy bien, vamos a quedar aquí porque son las 8:20 y yo tengo que ir a pasar clases, probablemente también ustedes.